Se acaba de anunciar un nuevo aumento salarial por una parte. Por otra, desde hace más de 2 o 3 semanas, se ha también convocado a una movilización nacional de jubilados y pensionados. Tomando en cuenta este incremento anunciado por el mandatario Nicolás Maduro, ¿se mantiene esta movilización el próximo 9 de marzo? Vamos a conversar sobre este y otros temas con el profesor Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la región capital. Profesor, gracias por acompañarnos en Contrapunto.com. Muy amable, gracias a ti, Vanessa. Gracias. ¿Se mantiene la protesta? La protesta se mantiene. ¿Por qué? Por cuanto si ya hubo un ajuste. no ha cambiado absolutamente nada. El anunciado aumento no cumple con el artículo 91 de la Constitución Nacional, que debe tomar como referencia la canasta básica. La canasta básica sabemos que está, de acuerdo al Sendas, en el orden de los $896, o más o menos 4.100 y tantos bolívares. De tal manera pues que se está violando un principio constitucional. No es una dádiva, no es una regalía, es un mandato de la Constitución. ¿Esto no podría tomarse, este primer anuncio que hace el mandatario Nicolás Maduro, como un intento de empezar la reconstrucción del salario, profesor? Cualquier intento debe ser conversado con las organizaciones sindicales, inclusive con la parte de los empleadores, porque así lo establece el convenio de la OIT, que está siendo desconocido también, es decir, por partida doble. Se hace un anuncio violando el artículo 91 por cuanto no se adapta a la vida real. Sí, cuando hablamos del artículo 91, canasta básica familiar, estamos hablando de la vida real. Y la vida real es que ningún anciano, ninguna persona de la tercera edad, ni mucho menos los trabajadores y su familia, pueden vivir con un salario mínimo como el que acaba de ser ajustado. Poco menos de $30. Por supuesto, 28, 29, Sin embargo, un ajuste importantes montos. Claro, de no tener nada, de tener 0 bolívares, de tener 0 pensiones, aumentarlo a $30, pareciera que es mucho, pero no. La vida real te dice que no puedes vivir con menos de $900 al mes. ¿Por qué $900? Porque es lo que está estudiado por la economía real. Y en consecuencia nosotros estamos diciendo que cualquier ajuste en principio debe ser consultado con los trabajadores, no con esa farsa que se hizo en ese evento donde está ¿No sindicatos, en absoluto, no son sindicatos patronales, son sindicatos... Pero algún sector representan, profe. Pro gobierno, representan a la línea política del gobierno. Es amén lo que diga el presidente de la República, obviamente es amén, por lo tanto no son verdaderos dirigentes sindicales. El dirigente sindical verdadero es el que está con la base de los trabajadores, no está con los gobiernos. En consecuencia, por supuesto que ese ha sido uno de los planteamientos que nosotros hemos criticado, que se ha corporativizado, ¿verdad? Perdón, el movimiento sindical y en general, corporativizado el movimiento sindical y en general de la sociedad venezolana. Profe, ahora les preguntábamos si no consideraba esto un gesto de buena fe como para un inicio de un diálogo. Sin embargo, al no ser convocados ustedes, no lo consideran un gesto de buena fe. No. Si los convocaran, de convocarse al movimiento de los trabajadores, los legítimos, igualmente, como decimos, el sector empleador, porque precisamente el día lunes 7 viene una representación de la OIT a Venezuela. Esa es la información que tenemos. claro, Y es lo que se ha dicho extraoficialmente. Es lo que se ha dicho extraoficialmente. En consecuencia, sabemos que las recomendaciones de la OIT de que el gobierno debe cumplir con estos parámetros de convocar a la tripartita, de establecer el diálogo laboral, etcétera, no está siendo cumplido, ¿verdad? Y sin embargo creemos que es una especie de hacer ver de que se está cumpliendo con estos acuerdos, pero hacia lo interno, porque sabemos que la OIT obviamente sabe que no se está cumpliendo con estas recomendaciones que se hicieron. En consecuencia, nosotros creemos que la buena fe, ¿qué implica? La buena fe implica que el salario mínimo o la pensión mínima debe estar acorde con la vida real, que podamos comer, que podamos tener las medicinas, que podamos recrearnos, porque es un derecho constitucional y porque nosotros cotizamos a la seguridad social. Pareciera ser que el gobierno entiende que estas dádivas son ¿Usted lo ve como una dádiva? Es que son dádivas porque no son en correspondencia con lo que es vuelvo y repito, la vida real. Si hubiese diálogo, profesor, es decir, si fuesen convocadas todas las organizaciones, ¿cuál sería el mínimo para empezar una discusión? El mínimo debería ser la canasta alimentaria, el mínimo, para empezar, $448, $450. Menos que eso no. Menos que eso no, el mínimo para comenzar luego a ajustarlo hacia la canasta básica familiar, que está cercano a los $900 en este momento. Ese es el mínimo para comenzar
a tener la posibilidad de un entendimiento con, en este caso, el Estado patrono, ¿verdad? ¿El Estado está en condiciones de aumentar el salario mínimo al costo de la canasta alimentaria, es decir, a $400 aproximadamente? De acuerdo a las investigaciones que han hecho economistas particulares, por cuanto aquí las cifras oficiales no se conocen, sin embargo, los economistas que han hecho investigaciones han determinado, por ejemplo, que Venezuela paga anualmente más de 14.000 millones de dólares en deuda externa. De allí se puede tomar buena parte de los recursos para no solamente las pensiones, sino también para los salarios. ¿Consideran que sí hay recursos? Sí hay dinero. Además de eso, el ingreso por oro, sabemos muy bien que lamentablemente, ¿verdad?, nuestro macizo guayanés, el arco minero, de alguna u otra manera está devastando esas zonas a nivel ecológico, pero se está sacando mucho dinero de ahí que tampoco se sabe, pero algunos economistas han dicho que es demasiado dinero, que no lleva control ni contraloría de ninguna especie, pero que también es un ingreso muy importante por allí. Además de los ingresos petroleros, sabemos que la industria petrolera está muy menguada, sin embargo el aumento del petróleo en estos días, del barril de petróleo producto de la guerra o de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, sabemos que también son recursos muy, muy importantes. Por supuesto, si se dejara también de desviar recursos hacia los bolsillos particulares de muchas personas que están de alguna u otra manera ligadas al Estado y al gobierno, por supuesto, el dinero sobraría para pagar pensiones y salarios dignos a los venezolanos. Profesor, ¿qué van a hacer el 9 entonces, ya que nos confirma que van a mantener la protesta? Mantenemos la protesta porque nuestra exigencia es el artículo 91 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 91? El artículo 91 es muy claro al respecto cuando dice que el salario mínimo debe ser ajustado tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Eso es lo que dice el artículo 21 en resumen. ¿Y qué significa esto? El costo de la canasta básica familiar está cerca de los $900, porque además de nosotros necesitamos comer, medicina, está la de educación, está el transporte, el resto de los servicios que debemos cancelar y sobre todo la salud. Fíjate, Vanessa, si este Estado venezolano estuviera los hospitales dotados, con los médicos, con las enfermeras y con todo el personal, ya sabemos que están prácticamente vacíos, es decir, todo el sistema de salud funcionara, a lo mejor nosotros por ahí estuviéramos resolviendo parte del problema, pero como no tenemos el sistema de salud público funcionando, lamentablemente, entonces tenemos que ir al sistema privado y no tenemos dinero para ir al sistema privado. Profe, la protesta es el 9, ustedes decían el 9 a las 9, ¿sí? El 9 se mantiene la protesta en todas las oficinas regionales de los seguros sociales a las 9 de la mañana. Nacional. Va a ser nacional. Los 24 estados del país, las entidades federales están organizándose. Muchos estados ya han conformado ya comités para la protesta de los pensionados y los jubilados, porque no solamente la protesta de los pensionados, es el apoyo de los padres. Por eso nosotros le hacemos un llamado también a la conciencia, ¿verdad?, de toda la sociedad venezolana, porque en todos los hogares venezolanos hay un anciano, hay un viejito, hay una viejita, y eso nos debe doler. Y hoy en día, con esta crisis que tenemos, donde se ha ido la gran mayoría de los jóvenes fuera del país buscando un porvenir, un futuro, han quedado la gran mayoría de los adultos mayores prácticamente solos, inclusive con cargas, criando prácticamente de nuevo a un nieto, ¿verdad?, o a un bisnieto. Entonces la carga es mayor, entonces debe llamarnos a la reflexión. A veces nos sentimos solos, la tercera edad, porque vemos que prácticamente es una lucha que estamos llevando a cabo. ¿Ustedes esperan prácticamente que sea una solos, protesta a la que se incorporen que otros se incorpore sectores la sociedad venezolana? Profe, ¿qué esperan lograr? Es decir, van a ir el 9 a las 9 a las sedes del Seguro Social. ¿Qué van a hacer? ¿Van a entregar un documento? Sí. ¿Van a intentar hablar con alguien? En el caso de Caracas, sí, tenemos previsto vernos en la esquina de Altagracia. Esquina de Altagracia, en el centro de Caracas, ¿verdad?, cerca del Banco Central de Venezuela, en donde está la oficina principal del Seguro Social acá en Caracas. Allí tenemos ya un documento que estamos consultando con algunas organizaciones, porque es importante que se sepa que esto ha despertado una gran solidaridad a nivel de organizaciones de pensionados, jubilados, ONG, ¿verdad?, organizaciones sindicales, y ese documento vamos a entregarlo en la oficina principal. Aspiramos que se haya una representación oficial allí y nos atienda para entregarle nuestras exigencias, que no solamente es la pensión. Ajá, tenemos la pensión igual al costo de la canasta básica. ¿Qué más?
hay también, en ese pliego de exigencias. Vamos a exigir allí, por ejemplo, que las pensiones se regularicen, como lo establece inclusive la ley de orgánica del Seguro Social. Es decir, aquí no hay una pensión diferenciada en el sentido de que, por ejemplo, los que cotizamos más allá de las 750 cotizaciones, por cada 50 cotizaciones, adicionalmente debe ser elevado en 1% el costo de esa pensión. Okay. Eso no se ha cumplido Están en Venezuela. exigiendo que se cumpla. Eso es otro de los aspectos, lo dice la ley orgánica del Seguro Social. La pensión mínima es la que establece la claro. Constitución para aquel inclusive que no contribuyó con el sistema de pensiones, pero los que contribuyeron, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo más de 1.400 cotizaciones. ¿Cuántos años de servicio? Son 28 años de servicio. Ya acabo de recibir la pensión de 7 bolívares en enero de este año y se supone que si yo contribuí con el Seguro Social, además del patrono, el Estado, el empleador, ¿verdad? Y el trabajador, debe ser una pensión diferenciada. Eso es lo que dice la ley, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Qué más están exigiendo? Bueno, en ese pliego, la pensión diferenciada. Estamos exigiendo también, por ejemplo, lo que dice la Constitución en el artículo 86, ¿verdad? Hay más de 15 contingencias que abarca la seguridad social, que el Estado apenas paga esa pensión que ya sabemos que es de hambre, de 7 bolívares actualmente, pero hay otras 15 contingencias donde el Estado no está cumpliendo, ¿verdad? Entonces estamos hablando del ajuste también de las pensiones de sobrevivencia, las pensiones de, por ejemplo, de la discapacidad, la orfandad, viudedad. Okay. Estamos también planteando que las medicinas, por ejemplo, de alto costo, que el Seguro Social dejó de darlas. Enfermedades crónicas como la hipertensión, pero las de alto costo como un cáncer. ¿Cuántas peticiones son? ¿Cuántas exigencias son? En el documento vamos a exigir en este momento esas fundamentalmente. Porque como les dije, son más de 15 contingencias que dice el artículo 86 de la Constitución, que abarca un abanico de lo que es la seguridad social, y nosotros estamos puntualizando esas que estoy mencionando. ¿Qué esperan lograr ese día, profesor? Ese día aspiramos primero que nos reciban, que se reactive la comisión de enlace que existía y que el gobierno actual dejó de atender. Era una comisión de enlace que existía desde los tiempos del presidente Chávez. Jubilados, pensionados y seguro social. De los social. jubilados y los pensionados, el Seguro Social, se reunían con el presidente del Seguro Social del momento, se reunían inclusive con una representación del Ejecutivo Nacional, estaba inclusive participando la Asamblea Nacional, lo que tenía que ver con la Comisión de Asuntos Sociales y el Comité de Pensionados y Jubilados. Están exigiendo que esto se reactive. Que se reactive, porque ahí era una forma de negociar, de acordar los beneficios de los trabajadores pensionados y jubilados en el país, y eso quedó pues en letra muerta. ¿Qué otros pasos van a dar después del 9, profesor? Bueno, después del 9, además de seguir consolidando esta estructura, nosotros inclusive estamos tratando de que esta iniciativa quede para el futuro permanentemente, porque hemos logrado mucho apoyo de muchas organizaciones en una especie de coordinadora nacional de pensionados y jubilados. Esa es una gran tarea que tenemos y un llamado que le hacemos a todas las organizaciones que unitariamente busquemos la manera de ponernos de acuerdo, hablemos un solo discurso, porque lamentablemente, bueno, hay muchos discursos, hay alguien que plantea que $60 es suficiente, claro, que $100 es suficiente, hay que unificar, es el artículo 91, porque es lo que está en la Constitución, o sea, no estamos pidiendo nada fuera de la ley. Entonces crearían esta coordinadora. Por supuesto. Se han planteado que en algún momento se adelantó llevar al mandatario Nicolás Maduro o a otros funcionarios a la Corte Penal Internacional. Esa es otra de las tareas que tiene previsto este movimiento que se está consolidando y fortaleciendo. El artículo 7, aparte B del Estatuto de Roma, habla del exterminio y lo define como cuando un Estado, ¿verdad?, somete a una parte de la población a falta de alimentos y falta de medicina. Señores, y el pueblo lo sabe, con 7 bolívares o $28 ahorita, que es lo que acaba de aumentar el presidente, se puede realmente comprar las medicinas que sabemos que son extremadamente costosas. ¿Hay elementos para probar que es una política de Estado de exterminio, profesor? Nosotros decimos que si un Estado venezolano consciente de que con 7 bolívares o $28 a partir de no sabemos todavía la fecha, porque no se anunció, no se puede comprar las medicinas, no se puede alimentar, por lo menos esas dos cosas para mantener la vida de la persona, es consciente ese Estado de que con eso está causándole un grave perjuicio y daño a la persona.
y sabemos que Le podrían decir que es un Estado sancionado, que no tiene acceso a recursos internacionales. Ese es el discurso político, pero el pueblo venezolano observa todos los días en las calles de Pensamos Venezuela. desde la perspectiva de la Corte Penal Internacional, profesor. Bueno, yo creo que en la Corte Penal Internacional hay personas bien inteligentes que leen. Igual ustedes van a llevar la denuncia. Igualito, porque nosotros creemos que de alguna u otra manera los organismos internacionales deben actuar. Nosotros hemos luchado mucho. Ha habido muchas protestas, ha habido documentos por montones, se han entregado a las instituciones del Estado, vicepresidencia, el Seguro Social, y no se ha escuchado la voz de los trabajadores y de los pensionados. Nosotros creemos que la Corte Penal Internacional sí puede actuar en este caso si fundamentamos muy bien esto. Y lo vamos a fundamentar en la medida que tengamos personas, sobre todo familiares que han perdido personas de la tercera edad, que nos han dicho, bueno, murió de hambre, no estaba bien alimentado, porque nosotros no tenemos cómo darles alimentos. ¿Esto está documentado, profesor? ¿Cuántos jubilados, pensionados han fallecido? Bueno, la cantidad de jubilados y pensionados, y por supuesto porque el protocolo de defunción normalmente dice que fue por alguna enfermedad crónica, etcétera, pero sabemos que sí hay personas que han muerto por inanición. Entonces nosotros tenemos que buscar esas pruebas. Contamos con algunos familiares que nos han dicho que sí están dispuestos. Otros no, porque tienen miedo, obviamente, porque es un gobierno muchas veces que le mete miedo a la gente. Y por otro lado, pues sabemos que hay personas que están pasando hambre, que no pueden comprar medicina, y es más fácil documentar eso. Y ya hay personas que están dispuestas a decir, no tengo para comprar las medicinas, no tengo para comer, y ya eso es un argumento fundamental. ¿Cuándo lo van a llevar a la Corte Penal Internacional, profesor? Bueno, estamos esperando la respuesta de cuándo viene a Venezuela nuevamente el fiscal Karim Khan. Tenemos información, sí, aspiramos que nos reciba. Aspiramos que en abril sea el mes más o menos aproximado que venga esta nueva visita a Venezuela, ¿verdad? Recordemos que se le ha dado un tiempo al gobierno para que se ponga a derecho. Sin embargo, sabemos pues que sigue el problema de las pensiones, sigue la situación que nos está afectando, la emergencia humanitaria que tenemos, que no se resuelve. Y no se resuelve porque simplemente los recursos están destinados a otras cosas. Hay otras prioridades que no es la deuda social. Si aquí se dejara de pagar la deuda externa, si atendiera la deuda social, alcanzara perfectamente para que todos los venezolanos tengan salarios dignos. Sabemos que hay mucha riqueza y la exponen con mucha opulencia por las calles de Venezuela. La gente los ve, esas camionetotas 4x4 de último modelo, ¿de dónde sale? Y ahí no hay bloqueo. Ahí sabemos que son camionetas que vienen de lo que ellos llaman el imperio, de los países potencias capitalistas. De ahí es donde vienen esas camionetotas y esos carros últimos modelos, casinos ahora reactivados, muchas instalaciones turísticas 5 estrellas. Es decir, ¿de dónde sale ese dinero? Pero eso lo está gozando solamente una minoría de la población venezolana, las que están muy cerca del poder, porque eso no es para el pueblo, eso no es para el pensionado, eso no son para los trabajadores. Sí. Entonces es una reducida número de venezolanos que están gozando la gran riqueza que este pueblo, que tiene el Estado venezolano. Cerramos la conversación entonces, profe, nuevamente con la convocatoria. Ratificamos que acá no ha cambiado absolutamente nada. Ese aumento sigue siendo miserable, es insuficiente, no cumple con el artículo 91 de la Constitución Nacional, que ordena que debe ser de acuerdo a la canasta básica familiar, que hoy en día está en $900 o 4.100 bolívares aproximadamente. Por lo tanto, se mantiene la protesta en todas las oficinas del Seguro Social de todo el país el día miércoles 9 a las 9 de la mañana para exigirle al Ejecutivo Nacional aumento de las pensiones de vida ya de acuerdo al artículo 91 de la Constitución Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor. Siempre bienvenido. Pues nosotros con esta conversación cerramos nuestro programa por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.